Buenas tardes, chicos, chicas. Comenzamos con dudas de lo que vimos la clase anterior. Por mi lado, por el momento no, profesor. De los demás. Todo Hola, bien. profe, buenas tardes. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a terminar de ver las fuerzas evolutivas o algo parecido a las fuerzas evolutivas. ¿Se acuerdan cuáles fuerzas hemos visto? Mutación, deriva génica, flujo génico y Selección. pues creo que ya. Selección también. Y selección. Ok. ¿Vale? Entonces son 4 de tal vez 5. ¿Sale? Digo tal vez porque hay muchos autores, la gran mayoría, que una de estas no la con fuerza evolutiva. ¿Sale? Retomando nuevamente los apareamientos, perdón, los supuestos del equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Se acuerdan que los hemos ido modificando o los hemos ido rompiendo uno por uno para determinar qué fuerza evolutiva es a la que hace referencia dicho supuesto, ¿no? Que cuando se rompe un supuesto, estamos hablando de la acción de alguna de estas fuerzas evolutivas, ¿sale? La primera, justamente, cuando hablamos de los apareamientos totalmente al azar, hace referencia a la endogamia, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la que vamos a ver el día de hoy. Si nosotros rompemos el primer supuesto del equilibrio de Hardy-Weinberg, estamos haciendo referencia a la endogamia, es decir, que los apareamientos no sean totalmente azarosos, ¿sale? Aunque en sí el supuesto acepta el hecho de que pueda haber eventos endogámicos en una población de cualquier nivel, ahorita vamos a platicar un poco más de eso, dice que deben ser únicamente cierto número que se dé por azar y no que haya una tendencia a que los organismos consanguíneos o emparentados estén llevando a cabo estos eventos endogámicos. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, ¿qué va a ser la endogamia? La endogamia no la vamos a, nosotros, al menos aquí, no la vamos a definir como una fuerza evolutiva. Simplemente lo vamos a definir como el efecto que se presenta cuando hay más apareamientos entre individuos relacionados de lo que se podría esperar en el azar, es decir, en el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Sale? Tenemos su contraparte que va a ser la exogamia. Este efecto casi nadie lo menciona, pero ahí está y existe y tiene algunas implicaciones biológicas, ¿sale? La exogamia, al contrario de la endogamia, va a ser el efecto que se presente cuando haya menos apareamientos entre individuos relacionados de lo que se esperaría por azar. ¿Sale? De manera implícita, estamos platicando un poco de lo que ya habíamos mencionado en la clase anterior. ¿O cómo nos daríamos cuenta que hay exogamia y cómo nos daríamos cuenta que hay endogamia en términos del equilibrio de Hardy-Weinberg? ¿Puedo repetir la pregunta? Disculpe. ¿Cómo notaríamos que hay endogamia o que hay exogamia en términos del equilibrio de Hardy-Weinberg? Que haya un sesgo hacia un Más alelo. bien que habría una distribución un poco, ¿cómo decirlo? Accidentada de las frecuencias alélicas que estarían variando de manera más aleatoria que lo esperado. Ajá, estás muy cerca ya de la solución al problema. Falta algo ahí, ya está cerquitita. Tiene que ver con la variación, obviamente,
pero también tiene que ver con la diversidad. Acuérdense de que a la mayoría de los autores la medida por excelencia de diversidad genética, ¿cuál es? La heterocigosis. La heterocigosis, ¿sale? Entonces, ¿cómo será la heterocigosis en términos endogámicos? Menor, bajaría. Menor que qué. Que lo esperado. Ajá. Menor que lo esperado en Cardivain. Exactamente. Y por el contrario, ¿cómo sería en la ectogamia? Mayor a lo esperado. Esperaríamos que fuera mayor de lo que se plantea en los supuestos de Hardy-Weinberg, ¿cierto? Es así de sencillo. Ahí va a ser la primera señal que nosotros vamos a notar cuando en una población estén ocurriendo eventos endogámicos. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, ahorita les digo más. Uno de los casos más evidentes de un evento endogámico ocurre, por ejemplo, con este lecho, ¿no? Antericum distentifolium, que se autofecunda, ¿sale? Esto lo vamos a considerar como el máximo grado de endogamia, ¿sale? Cuando aquellos organismos son capaces de autofecundarse para llevar a cabo la reproducción, ¿no? También aquellos organismos que se están reproduciendo por alguna situación emergente de manera clonal, se deben considerar igual, ¿sale? Como un grado máximo de endogamia. ¿Por qué? Porque están tomando la misma información genética para sí mismos y la están heredando, ¿no? A la siguiente generación. ¿Sale? Solo Sí. una pregunta nada más. Sí. Entonces, la endogamia es menor heterocigosis de lo esperado y exogamia mayor heterocigosis de lo esperado en términos de Hardy-Weinberg, ¿no? Es una señal de que está ocurriendo endogamia, pero también puede ser señal de que está ocurriendo otra cosa. Cuando hay exogamia, es lo que esperaríamos que ocurriera con las frecuencias genotípicas. Igual cuando hay endogamia es lo que esperaríamos que ocurriera con las frecuencias genotípicas. ¿De acuerdo? Bien. Cuando tenemos el grado máximo de endogamia, que va a ser el apareamiento entre individuos consanguíneos o que tengan alguna relación de parentesco, vamos a considerar entonces el grado máximo como la autofertilización, ¿sale? ¿En qué organismos encontramos este tipo de modelos? Medusas. Medusas, ¿qué más? Muchas plantas. Un montón de plantas. Ajá. ¿Qué más? Algunos hongos también, ¿no? Algunos hongos tienen la capacidad. También debemos recordar que hay organismos que tienen la capacidad de autofecundarse, pero que también llevan a cabo en cierta proporción una fecundación cruzada, ¿no? Es decir, con otro individuo diferente, ¿no? ¿Sale? Sí. Bien. ¿Qué pasa cuando cuando ocurre la endogamia? Nosotros vamos a tener un primer escenario, ¿no? Con nuestras frecuencias genotípicas y alélicas al equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? El que tenemos en color blanco. Vamos a tener nuestros 3 genotipos y los homózigos se van a dividir, bueno, se van a distribuir en un cuarto y un cuarto y los heterózigos en la mitad de la población, ¿sale? Pero cuando ocurre un evento endogámico, ¿qué le está pasando a la heterocigosis o al número de heterócigos o proporción de heterócigos de la población? ¿En cuánto se está reduciendo? A la mitad. A la mitad. ¿Y qué está pasando con los homózigos? Se reparten lo que ese 25% de reducción del heterócigo se lo reparte. Es decir, la distribución de las frecuencias alélicas o la distribución
de la diversidad genética en la población se está repartiendo diferente, se está distribuyendo de forma distinta, ¿sale? Pero sigue siendo la misma, ¿sí o no? Solo pregunta, ¿por qué es general el modelo que se divide el 50%, se pierde el 50% de la heterocigosis? No, ahorita estamos en Es un máximo ejemplo. grado de endogamia. Sí, prefiero en endogamia sí pasa eso, 50% de pérdida de la heterocigosis, o solo es el En ejemplo. el grado máximo de endogamia, sí. Ok. ¿Sí queda para todos claro el ejemplo? Sí. Bien. La pregunta fue, ¿existe la misma diversidad en ambos casos, sí o no, y por qué? No, ¿Quién dice no? yo, Octavio, ¿Por qué? no porque la heterocigosis disminuyó. Ok. ¿Alguien más dice algo diferente? Yo digo que la variedad es la misma, lo que cambia es la frecuencia de cada uno, ¿no? Porque siguen habiendo, pues tres, ¿cómo es que se me fue el nombre? O sea, tenemos los dos heterocigotos, y digo, el heterocigote y los dos homocigotos, entonces, pues sigue siendo igual, porque sigue habiendo tres, ¿no? Ajá. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie más tiene ideas? Pues yo opino lo mismo que nuestro compañero dijo de la variación, pues cáncer tienen los genotipos, solo que de una proporción distinta. Aunque, pues, puede haber un caso en que la variación disminuya si todos los heterocigos desaparecen, ¿no? Suponiendo que eso puede pasar, ¿no? A ver, vamos a ver. Primero, efectivamente, la diversidad genética es la misma, ¿sale? Esa no cambia. Por eso yo les decía que a mí no me gusta considerar a la heterocigosis como la medida de diversidad o la única o la universal, porque si bien nos está dando información importante acerca de la población y de las frecuencias alélicas, tampoco puede medir todo, ¿sale? En este caso, exacto, tenemos a los mismos alelos bajo las mismas frecuencias alélicas que están marcadas aquí abajo. Lo único que cambió fueron las frecuencias que Genotípicas. genotípicas, pero la variedad o la diversidad de genes o de alelos se mantiene ahí, ¿sale? Únicamente se está distribuyendo la variación de forma distinta, pero ahí está, ahí se mantiene presente. Si tuviéramos más alelos, pasaría exactamente lo mismo, se distribuiría mayormente la frecuencia de homócigos que de heterócigos, pero las frecuencias alélicas se mantendrían igual, a pesar de que entró en escena la endogamia. ¿Sale? Y por esta razón es que muchos, o la gran mayoría de los autores, no considera la endogamia como una fuerza evolutiva. Porque ¿qué es una fuerza evolutiva? ¿Cómo lo habíamos planteado? Un cambio en la frecuencia de los alelos. Un cambio en las frecuencias alélicas. En este caso, no hay cambio en las frecuencias alélicas, hay cambio en las frecuencias genotípicas. ¿Sale? ¿Sí queda claro para todos? Sí, profesor. Ok. Sin embargo, la endogamia tiene implicaciones evolutivas que no podemos perder de vista. ¿Sale? Entonces, ahí es cuando otros autores mencionan que sí puede tener un efecto y que además a largo plazo puede ocurrir la desaparición de alguno de los genotipos. ¿Sale? Bien. Bueno, cuando hay endogamia, las frecuencias alélicas no cambian, pero sí cambian las frecuencias genotípicas. Cuando nosotros estamos viendo un fenómeno endogámico o un evento endogámico, presumimos que va a haber mayor número de homócigos
y menor número de heterócigos. Al revés, cuando vemos exogamia, vamos a ver menos homócigos y más heterócigos, todo respecto del equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Sale? ¿Qué otra característica tiene la endogamia? Que afecta a todos los loci del genoma. Profesor, ¿Sale? Sí. es una pregunta. En el caso que digamos que está en el equilibrio Hardy-Weinberg, ¿es que las frecuencias alélicas suman a 1? Las frecuencias alélicas siempre van a sumar 1. Ok, dame un momento. Bueno, los eventos endogámicos van a afectar a todos los loci del genoma, ¿sale? Es decir, que en algún momento, si el evento endogámico se repite constantemente de una generación a otra, llegará el punto en el que la mayoría o todos los individuos tiendan a ser homózigos para todos los loci de su genoma, ¿sale? Es decir, reduciríamos lo que conocemos como diversidad genética al máximo, ¿sale? La ventaja, o una característica ventajosa que tenemos de esta fuerza, que no sé si es una fuerza evolutiva, es que su efecto es efímero. Es decir, una población puede estar llevando a cabo eventos endogámicos de una generación tras otra, tras otra, tras otra, pero si en una generación posterior, no sé, después de 10, 20 generaciones de estar llevando a cabo eventos endogámicos, se llevan a cabo cruzas, ¿no? Más eventos exogámicos, entonces las frecuencias alélicas, las frecuencias genotípicas, perdón, pueden regresar a lo esperado por el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Sale? ¿Sí queda claro eso? Solo quiero aclarar algo, profesor. ¿Qué representa estar en el equilibrio Hardy HW? ¿Cómo? ¿Qué representa estar en el equilibrio HW? ¿Que las frecuencias alélicas siempre sumen a 1? Las frecuencias alélicas siempre van a sumar a 1, estén o no en equilibrio de Hardy-Weinberg. Ok, entonces, ¿qué representa que esté la población en equilibrio Hardy-Weinberg? Solo para aclarar. ¿Que no hay evolución? Ok. Y numéricamente que las poblaciones esperadas sean iguales a las observadas, ¿no? Que no haya diferencias significativas. Ok. Eso ya lo vimos, chicos. Sí, es que quería aclararlo bien nada más para mí mismo. Comprendo. Bien. En los eventos endogámicos los podemos ver en distintos niveles, ¿sale? Ya sea por eventos individuales en una población, es decir, que nosotros sigamos a cada uno de los individuos, si tuviéramos la capacidad de reconstruir los pedigrís, o lo podríamos ver de manera general para toda la población, ¿sale? Eso va a depender mucho del material con que ustedes cuenten. Si ustedes tienen la capacidad, o bueno, más bien cuentan con los recursos para generar o reconstruir las genealogías de cada uno de los individuos, eso les dará mayor certeza de cómo se está comportando la población, ¿sale? Pero si no lo tienen, entonces tendrán que hacer un cálculo o tendremos que hacer algún cálculo a través de algunas fórmulas y de el índice de fijación que ya vimos y que ahorita vamos a retomar, ¿vale? Bien. Para que le entremos de lleno, tenemos que identificar dos tipos de homócigos, ¿sale? Aquellos que son idénticos por estado, ¿no? Que van a ser individuos que porten alelos iguales, o sea, es homócigo, pero cada uno de estos alelos proviene de padres que no tienen una relación de parentesco o una relación consanguínea. ¿Sí queda claro? Sí. Conste, ¿eh? Y vamos a encontrar el otro, que es en el que nos basamos casi todo el tiempo, que se llama idéntico por ascendencia, perdón, IBD en inglés, en donde
nosotros estamos buscando o estamos tratando de determinar la probabilidad de que el individuo en cuestión sea un autócigo, es decir, que ambos alelos de su genotipo homózigo provienen de un mismo ancestro. ¿Sale? Esto es lo que nosotros vamos a buscar en la endogamia, a los individuos autócigos, aquellos que son homózigos por descendencia, porque sus alelos, los dos, provienen de un mismo ancestro. ¿Sí queda claro? Sí. Vale. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a obtenerlo por... Ay, déjame ver si no... No se los puse. Bueno, en este caso lo vamos a ver por un método que se llama el método de la cadena, ¿sale? En donde cada uno de estos eslabones de la cadena va a representar una probabilidad de que el individuo haya heredado el alelo por parte de uno de los ancestros, ¿sale? ¿Qué probabilidad es esa? No entiendo A la ver. pregunta. La ¿Qué mitad, probabilidad? ¿no? Porque, ¿Cuál? sí, la mitad, o sea, de La punto mitad, 5. exactamente, porque estás heredando la mitad de tu información por parte de tu padre y la mitad por parte de tu madre. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. 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 Vale. Bien. Una vez que sabemos que cada uno de nosotros, bueno, de los descendientes en la cadena tiene una mitad o un 0.5 de probabilidad, entonces se van sumando se van multiplicando, perdón, estas probabilidades hasta llegar al descendiente. A ver si puse el ejemplo un poquito más adelante, si no me regreso ahorita. ¿Sale? A ver, déjame ver. Ok, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros vamos a buscar este llamado coeficiente de endogamia, ¿sale? ¿Cómo vamos a definir el coeficiente de endogamia? Va a ser la probabilidad de que dos alelos homólogos en un individuo sean idénticos por descendencia, es decir, que el individuo sea autócigo, ¿sale? La probabilidad de que dos alelos homólogos en un individuo sean idénticos por descendencia, es decir, que estamos buscando al individuo endogámico, ¿sale? También podemos obtener la otra parte, el recíproco, probabilidad de que dos alelos homólogos no sean idénticos por descendencia, ¿sale? 1 menos F. Lo vamos a manejar exactamente igual como hemos manejado todo desde que comenzamos con el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? F y 1 menos F, ¿sale? Es decir, que todo lo vamos a igualar otra vez a 1. Por tanto, la probabilidad de que un bicho diploide sea autócigo siempre va a estar dado por esta relación, ¿sale? La probabilidad de tener un locus, ¿sale? Y la probabilidad de que el segundo locus sea idéntico por descendencia, es decir, que haya sido heredado por la misma línea, ¿vale? Si la probabilidad de un IBD es F y la probabilidad de que no sea IBD, o sea, idéntico por descendencia, es 1 menos F, entonces en una población normal debe haber forzosamente algunos individuos homózigos, ¿sale? Y también debe haber una proporción de individuos que no sean autócigos o endogámicos, ¿sale? Entonces,
la probabilidad de tomar un genotipo en particular estaría dada así, como lo vemos en pantalla. Si se dan cuenta, nuevamente estamos retomando el equilibrio de Hardy-Weinberg y ahora, como lo hicimos con la selección, le estamos dando un nuevo factor. ¿Cuál es ese factor? F. F, ¿qué significa? Índice de endogamia. El índice de endogamia. ¿Sale? Bien. Entonces, lo que nos va a decir este índice o esta F, que ya vimos la vez pasada, si se acuerdan, la F de fijación, 1 menos heterocigosis observada sobre heterocigosis esperada. ¿Sale? Nos va a decir el coeficiente de endogamia si hay desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Se acuerdan? Lo vimos exactamente en la clase anterior. Profesor, Sí. ¿por qué la ecuación de H es 2PQ menos 2PQF? Porque estamos viendo a los individuos homózigos, perdón, a los individuos autózigos y alózigos. Ok. ¿Vale? Bien, para ver esto entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sale? Tenemos ya les puse ahí una respuesta rápido, pero bueno. Tenemos una heterocigosis de 0.25, ¿no? Y una P de 0.5. Con estos datos, vamos a obtener primero el índice de fijación, por favor. ¿Cuáles eran los datos que nos dio? H de punto 25, de punto 5 y P de punto, no, H.25 y P de punto 5. Nos da punto 5. De F, Ajá, sí, F. Igual a 1/2 o punto 5. medio o punto 5. ¿Sale? ¿A todos les salió igual? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cómo quedarían entonces las frecuencias genotípicas? Si P es punto 5, ¿cuánto es Q? Sería punto 5. 5. Punto 5, ¿sale? A ver, Las frecuencias vemos genotípicas esperadas serían 0.25 para, P, bueno, P cuadrado, 5, no, punto 5 para PQ, 2PQ, quise decir, y 0.25 para Q al cuadrado. ¿sí? Ah, me equivoqué. Ah, no, es que no es la resta, por eso. ¿Ya vieron ahora sí por qué se resta 2FPQ? ¿Dudas? Todo bien. ¿Por qué ¿Todo no se bien? restan en los otros casos? Está muy fácil. Los otros dos casos no tiene sentido porque son homózigos. Ah. ¿Saben? Y por eso se suman.
Te Así digo, es. soy lento en esto. Ok. ¿Dudas los demás? ¿Todo bien? Está Profe, sencillo, ¿no? sí, Órale, profe, ¿el dime. dato de H siempre nos los van a dar? El dato de H lo tienes que obtener tú. O sea, acuérdate que cuando tú llegas a una población y sacas tus resultados, No, o sea, el H observada. por eso, ese es el que tú vas a obtener. Ok, Tú vas a llegar a tu población y vas a contar los individuos que tienes con genotipo AA, con genotipo AA minúscula y con genotipo A mayúscula A minúscula. ¿Sale? Aquellos que tú cuentes, aquellos individuos que tú cuentes con el genotipo A mayúscula A minúscula, es decir, los heterócigos, va a ser la frecuencia que utilices como H observada, la de aquí. ¿Sale? ¿Sí contesté tu pregunta? sí, gracias. Sí. Ok. Y a partir de esos, acuérdate que a partir de los observados puedes obtener los esperados. Si tú te dieras cuenta que tu población es endogámica, entonces ya puedes aplicarle tu F. Puedes sacar tu coeficiente y la puedes aplicar en las frecuencias esperadas. ¿De acuerdo? Esto que hicimos aquí abajo son las frecuencias genotípicas esperadas. Una vez que nosotros sabemos que hay eventos eh, endogámicos en esta población, ¿sale? Y sabemos qué tipo de endogamia está ocurriendo. ¿Qué tipo de endogamia está ocurriendo con este hecho en particular? ¿Qué tipo de endogamia? ¿Sería máxima? La máxima, el máximo grado de endogamia, ¿sale? La autofertilización total. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿todo claro? Por ahí voy, al menos por mi lado. Bien. Eh, entonces, las frecuencias alélicas cambian, No. no cambiaron, ¿sale? Bien. Lo que sí cambió fueron las frecuencias, aquí están otra vez, genotípicas, ¿sale? Lo que Sí. se le restó a la heterocigosis se le sumó en partes iguales a los homócigos, ¿sale? Bien. ¿Qué pasa cuando diluimos este grado máximo de endogamia? Es decir, que ya no sea el grado máximo. Aquí tenemos varios ejemplos. El que vimos ahorita es la autofertilización, ¿sale? Se reduce a la mitad la heterocigosis. Aquí la tenemos. Self-fertilization es la autofertilización, ¿sale? La caída de la heterocigosis es dramática, ¿sale? ¿Por qué? Porque en cada generación se está perdiendo la mitad de la heterocigosis, ¿sale? ¿Qué pasa cuando tenemos primeros grados de parentesco en el evento endogámico? Entonces, de esta manera es como se va reduciendo la heterocigosis, ¿sale? Aquí está, es esta, la línea de en medio, ¿sale? Ya no es tan dramática la caída, ya no está tan vertiginosa, pero todavía es rápida, ¿sale? Tanto así que en menos de 20 generaciones se puede llegar a perder la heterocigosis, ¿de acuerdo? Y conforme lo vemos en pantalla, entre más lejana sea la relación de parentesco, entonces la heterocigosis se va perdiendo con menor velocidad. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos en términos del índice de endogamia, coeficiente de endogamia. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí?
No. ¿no? Bien. Profe, yo tengo una pregunta. No sé si no entendí bien esa parte. Entonces, cuando hablábamos en términos de selección y decíamos que la selección podía castigar a uno de los, a una de las frecuencias, ahí decíamos que si desaparecía el heterocigoto, era la frecuencia que estaba en contra de él. Pero entonces, cuando eso pasa, ¿siempre es porque hubo endogamia o no tiene nada que ver? Más bien, o sea, Perdón. puede tener que Ajá, ver, o sea, puede tener que ver en algún momento. Pero ahorita, por ejemplo, ok. lo que estamos viendo es pura endogamia. Todavía no metemos selección. Entonces, la endogamia, efectivamente, es que lo que dices es muy cierto. Nunca me había puesto a pensar en eso y nadie me lo había preguntado. Pero es que tiene exactamente la misma forma que la selección disruptiva, ¿no? Aquella que va contra el heterócigo y que los homócigos empiezan a abundar en lugar de los heterócigos. Es exactamente lo mismo. O sea, en algún caso, si la selección natural tiene la misma intensidad que, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla de algún grado de endogamia, podrías reducir tus heterócigos en la misma velocidad, dependiendo de la intensidad de la selección, ¿sale? Pero aquí en este caso en particular no es por selección, aunque sí se podría confundir. Ok, muchas gracias. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, sí. O sea, y la forma de distinguir una de otra es justamente lo que nos atañe a los biólogos, conocer la biología de tu especie, ¿sale? Ahí sí no hay de otra. Sí, profe. Vale, qué buena pregunta, de verdad. Bien, pero bueno, la autofertilización total es un grado particular de endogamia que no siempre ocurre, ¿no? O que ocurre no de manera tan frecuente, ¿sale? La más normal es cuando tenemos autofertilización parcial o fertilización cruzada parcial, ¿no? Lo que les comentaba hace rato. Hay organismos que tienen la capacidad de llevar a cabo la autofertilización en ciertas circunstancias, pero también tienen la posibilidad de llevar a cabo la fertilización cruzada. Para los que nos gusta, por ejemplo, la polinización, estos casos son muy interesantes y siempre les pongo este ejemplo. Todos aquí ubican el Metrobús de Ciudad Universitaria, que pasa así Sí. por Insurgentes y que para subir es una monserga porque es un caracol, ¿no? Y está súper pesado. Bueno, no súper pesado, pero sí es como de flojera subirlo, ¿no? En medio de ese caracol hay unos agaves. Bueno, de hecho, en el camellón dentro todavía de Ciudad Universitaria está lleno de agaves, pero hay unos en particular que estaban dentro del caracol. Y de hecho, la inflorescencia llegaba hasta la última parte del puente, sale hasta la parte más alta. Hay varias lámparas ahí que alumbran toda la noche, desde que empieza a oscurecer hasta que empieza a amanecer, ¿sale? Eso ahuyenta a casi todos los polinizadores, ¿no? A todos los visitantes florales. Aquí en Ciudad Universitaria también llegan los murciélagos nectarívoros, ¿no? Que son los que de manera natural deberían llevar a cabo la polinización de estas plantas en particular. Cuando no están presentes los murciélagos, entran al quite algunos insectos y a veces algunas aves. Pero yo creo que por la afluencia de personas y por las emisiones de ahí de dióxido de carbono que están pasando en los carros y del metrobús, los insectos tampoco llegan con tanta frecuencia. Acuérdense que también los insectos son muy sensibles, sobre todo a las emisiones de dióxido de carbono. Cuando ustedes quieren ahuyentar a unas abejas, les echas humo y ya estuvo, ¿no? Cuando clásico estás en las prácticas de campo, te vas con el que está fumando porque los moscos no te van a atacar, ¿no? Porque justo son muy sensibles al humo del cigarro. En ese caso particular que les comento,
me tocó observar, como diario pasaba por ahí, ¿no? Me tocó observar cómo el agave empezó a echar la inflorescencia y empezó a producir flores. Ya había leído yo que en momentos de estrés, cuando no llegan los polinizadores, estos agaves, estas plantas en particular, tienen la capacidad de generar clones, pero no me había tocado verlo en vivo. Ahí me tocó ver cómo las flores literalmente se caían, se podrían y no habían sido fertilizadas para nada. Y entonces la planta, en lugar de seguir invirtiendo para la recompensa floral, es decir, para el néctar, lo que hacía era marchitar la flor más rápidamente y empezar a formar ahí mismo, en donde está el meristemo de la flor, un clon. ¿Sale? Entonces se veía muy chistoso porque parecía tener la forma de flor, pero ya no eran flores, ya eran como tal clones. ¿Sale? Eran perfectamente viables, tanto así que yo me llevé 5 y los 5 pegaron y los 5 siguen creciendo hasta el momento. ¿Sale? Son muy viables. Entonces, si produjo semillas, ya no lo vi, seguramente produjo algunas semillas y habría que ver cuáles de esas son viables. ¿Sí? Y podríamos entonces contar en esa misma planta cuántos eventos de fertilización cruzada ocurrieron y cuántos de autofertilización. ¿Sale? Podríamos llevar esa cuenta y podríamos entonces, en vez de utilizar la F, utilizar esas proporciones e incorporarlas al equilibrio de Hardy-Weinberg como lo vemos en pantalla aquí en las amarillas. ¿Sale? Profesor, Dime. ¿por qué en la ecuación de D más U es un cuarto de H y no un medio de H? Por las proporciones de autofertilización. Ajá. ¿Sale? O sea, ¿por qué no es H, un H medio? disminuye cuando cuando hay autofertilización, H disminuye a la mitad. Para los homózigos sería a la mitad, porque es autofertilización. H, la heterocigosis. ¿Sí? A ver, Más. chicos, denme un minutito, por favor. Permítanme, no se me vayan. Listo, perdón, chicos. Entonces, ¿sí queda claro? No, A mí no no entendí. para eso. ¿Mande? Es que, profesor, Ajá. eso era del punto 5 que había disminuido a 25 y ese 25 se dividía entre 2, que era 12.5 por lado. No. Aquí olvidémonos del índice de fijación y ahora lo que vamos a utilizar van a ser las proporciones de autofertilización, pero además ya tenemos fertilización cruzada, ¿de acuerdo? Como todo, lo vamos a manejar en proporciones, entonces autofertilización más fertilización cruzada nos debe dar 1, ¿sale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Ok. Cuando nosotros sacamos las proporciones a partir del equilibrio de Hardy-Weinberg, utilizamos P cuadrada más H, la mitad de H, ¿no? Ahí dice un cuarto. Por Sí. eso, el Ok, lo equilibrio de siento, sí. Hardy-Weinberg. Sí, un medio de H. Ok. En este caso,
estamos desglosando y estamos poniendo en la fórmula, o lo estamos sustituyendo en la fórmula, la proporción de fertilización cruzada, ¿sale? Y la proporción de autofertilización. En la autofertilización, nosotros dividimos la H entre 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, si ya la teníamos dividida entre 2, la vamos a volver a dividir entre 2 y va a ser solamente un cuarto de los heterócigos. ¿Sí queda claro? Ok, Sí. ¿y la D tampoco cambia? ¿La D se queda exactamente igual? La D se queda igual, porque son no homózigos, acuérdense. ¿Sale? Ok. Sí, está bien. Bien. ¿Qué ejemplos tenemos de eso? Los lobos escandinavos, ¿sale? Son poblaciones que se han ido reduciendo cada vez más. Aquí no es que los cacen tanto, sino más bien se ha invadido sus hábitats y se les ha ido recortando el recurso, ¿no? Sobre todo entre empresas, ¿no? Y bueno, los bosques han sido muy explotados, principalmente en el norte de Rusia, ¿no? Que está esta onda de buscar petróleo, y fuentes energéticas varias, ¿no? Se hizo, a partir de lo que vimos, se obtuvo un modelo para determinar cómo estaba la heterocigosidad y la endogamia, ¿sale? El esperado es este puntito, es esta línea punteada, ¿sale? Y a partir de los datos observados, se pudo determinar el modelo, ¿no? O una regresión, ¿sale? Y quedaron casi igual. Es decir, el modelo al parecer sí funciona cuando estamos viendo cuestiones de endogamia. ¿Sale? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Vale. ¿Cómo podemos determinar, por ejemplo, en el caso de las plantas, la proporción de autofertilización y de fertilización cruzada en poblaciones naturales? Una es la observación directa, esa nunca falla, ¿no? Pero esta implica que ustedes vayan, se sienten enfrente de una planta y al menos la observen 24 horas continuas, ¿no? Posteriormente se van a otra planta y lo observan 24 horas continuas. Y imagínense esa labor o ese esfuerzo de muestreo para tener una muestra representativa estadísticamente hablando, ¿no? Esto sería una locura. La otra, que es a la que casi todos acudimos, es hacer los experimentos de polinización controlada. Nosotros manipulamos las flores, les quitamos las anteras, ¿no? Y ya sabemos entonces cuáles van a ser polinizadas por quién. Y aparte tenemos controles. ¿Cómo lo sabes? Tapas la flor, las tapamos normalmente con tela, ¿sale? Y algunas las puedes dejar expuestas para los polinizadores y otras las puedes dejar, las puedes cruzar tú, llevar a cabo las cruzas tal cual como lo hacía Mendel, ¿no? Tú llevas tu antera y tú le pones el polen a la flor, ¿sale? De esta manera, tienes tu tabla ya de experimentos, de diseño de experimentos, y lo que tienes que hacer posteriormente es contar el total de producción de semillas y el total de producción de frutos. A partir de las semillas, tienes que contar cuáles son viables y cuáles no, y saber cuáles son las semillas que proceden o provienen de eventos endogámicos y cuáles de cruzas, ¿sale? Normalmente cuando hay endogamia y la planta no es totalmente, o no depende totalmente de la autofertilización, va a haber un grado de incompatibilidad y entonces la viabilidad de la semilla disminuye, ¿vale? El polen fluorescente, son estos polvitos que utilizamos para echarlos en algunas flores. Es muy complicado. Normalmente lo usamos cuando son polinizadores muy locales. Si tienes polinizadores que vuelan
en una noche mucho, o que son migrantes, olvídate. Dime. Que uno de nuestros compañeros lleva esperando 8 minutos, supuestamente 8 minutos para que le dé acceso. Bueno, este polen fluorescente no debe ser utilizado, o bueno, es muy poco práctico cuando se utiliza con polinizadores que se muevan mucho, ¿no? O que sean migrantes o migratorios. Porque tienes que ir buscando flor por flor con tu luz oscura para ver en dónde brilla tu polen fluorescente, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el caso de los murciélagos con los que yo trabajo, si no realizas esta labor cerca de las cuevas donde ellos anidan, va a ser muy complicado que lo encuentres porque pueden volar hasta 100 kilómetros en una noche, ¿no? Entonces, más allá de un rango de 4 o 5 kilómetros, pues es muy complicado que utilices este polen, ¿sale? La otra cosa que puedes hacer también es que utilices el polen y lo busques en los polinizadores, ¿no? Directamente. O que los localices a los polinizadores y puedas observar las rutas que siguen cada noche. Normalmente casi todos los polinizadores tienen zonas de forrajeo, tanto insectos como aves y mamíferos, y ya puedes llegar directamente a esas zonas, ¿sale? La otra es la que les mencionaba hace rato, conociendo los pedigrís, cosa que tampoco es tan sencilla. Tienes que darle seguimiento tanto a ancestros como a descendientes, ¿sale? Y la última, que es la que acabamos de ver, es a partir de las frecuencias esperadas al equilibrio, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de unas plantitas que presentan grados de autofertilización y grados de fertilización cruzada relacionadas con la localidad, ¿sale? Esto puede también estar influenciado por la presencia del polinizador, como les comentaba anteriormente. Un fenómeno que estamos viendo en la actualidad es que hay una disminución en las abejas, ¿no? Las abejas, no en las abejas en lápiz melífera, que es la que comercialmente conocemos, sino en las abejas nativas, ¿sale? Aquí en la ciudad incluso de repente todavía van a haber muchas abejas apis melífera, pero esa no es una abeja nativa, menos de México y menos de muchas otras zonas, ¿sale? La apis melífera no es la que lleva a cabo de manera natural la polinización, por ejemplo, del jitomate, ¿no? Eso la lleva a cabo un abejorro. Si nosotros disminuimos la presencia de ese tipo de polinizadores en las poblaciones naturales, lo más probable es que veamos algo similar a esto, principalmente a lo que vemos en la gráfica de abajo. Cómo va cayendo la tasa de polinización cruzada, y esto forzosamente va a llevar a endogamia y vamos a orillar cada vez más a las plantas a que lleven a cabo una autofertilización. Y esto sí conlleva una implicación biológica importante, que cada vez más semillas producidas serán menos viables, ¿sale? Es decir, se perderá reservorio genético y se perderá producción agrícola. ¿Sí? Bien, este era el otro método que les había comentado para definir la F o para estimar la F, ¿sale? Este se llama método del pedigrí. Aquí vamos a tener un ejemplo que está muy sencillo y lo único que tenemos que hacer es prestar atención a cada uno de los ancestros del individuo en análisis. Nosotros queremos analizar al individuo Z, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de obtener la probabilidad de que el organismo Z sea idéntico por descendencia, es decir, autócigo, homócigo para C y homócigo para A. Son dos loci distintos, ¿sale? Sabemos que hubo un evento endogámico aquí. Más allá de eso, no conocemos hacia el pasado, ¿sale? Solamente de este ancestro hacia el descendiente. Y tenemos dos caminos, ¿sale? Porque estamos hablando de un organismo diploide. Entonces,
¿Cuál será esta probabilidad para cada uno de los alelos? ¿Sale? Tenemos que definir cuántos eslabones tiene la cadena y multiplicar su probabilidad. ¿Sale? Sabemos, lo habíamos comentado, que el ancestro va a tener la mitad de probabilidad de dejar su información genética al siguiente, ¿no? Y este siguiente va a tener la mitad de probabilidad de dejar su información genética al siguiente y así sucesivamente. Entonces tenemos 3 eslabones, ¿sale? Si multiplicamos la probabilidad de estos 3 o elevamos al cubo, va a ser 1/8. ¿De acuerdo? Eso nada más para uno de los linajes parentales. ¿Qué pasa con el otro? Hacemos exactamente lo mismo. En este caso tienen los mismos pasos y entonces llegamos a la conclusión de que también tiene 1/8 de probabilidad por el otro linaje de haber sido un organismo autócigo. ¿Sale? Ambas probabilidades se tienen que volver a multiplicar y entonces en vez de tener 1/8, vamos a tener 1/64. Esa va a ser la probabilidad de que el organismo Z sea autócigo para el alelo A. ¿Sale? ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Como queremos saber para el otro alelo, vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento. ¿Sale? Aquí ya sabemos que tenemos 2 cadenas con los mismos linajes, ¿no? Y por tanto es la misma probabilidad. Ahora sí ya tenemos ambas probabilidades, para el alelo A y para el alelo C. Entonces, ¿qué hacemos? Pues las vamos a sumar, ¿sale? Y entonces el coeficiente de endogamia para este bicho Z va a ser de 1/32. Entre más alelos se identifiquen para poder recrear el pedigrí de un organismo, mayor certeza vamos a tener del evento endogámico, porque habíamos dicho que la endogamia afecta a todos los loci del genoma, ¿sale? Todo el genoma se va a ver afectado por la endogamia. Por tanto, esta probabilidad se va a incrementar si yo le pusiera más loci para analizar. ¿Sale? Profesor, Sí. Dime. entonces solo para aclarar, entiendo la suma, solo que ¿por qué se suman luego al final? Sí, para eso es lo que no entiendo. Por las leyes de probabilidad, son 2 eventos independientes. Ok. ¿Sale? Si el ancestro ya es endógamo, si nosotros supiéramos que este ancestro que estamos analizando aquí es endógamo, entonces tendríamos que multiplicarle el coeficiente de endogamia que ya conociéramos. Es por eso que se complica mucho este método. ¿Sale? Porque de manera práctica es muy complicado que podamos reconstruir totalmente el pedigrí. ¿De acuerdo? En poblaciones humanas es lo más fácil y a veces cuando no hay mentiras es lo más viable. Pero cuando no concuerdan los datos genéticos con los datos de registro, entonces se te complica la cosa. ¿Sí? En poblaciones naturales se puede seguir, por ejemplo, como el caso que les mostré de los lobos. Ese sí se pudo seguir porque se conocían. Era un programa también de reintroducción de lobos, de lobo gris, y se tenían los pedigrís perfectamente bien definidos porque se empezaron a reproducir a partir de 2 parejas y después se incorporaron otras 2. Entonces se sabía bien quién con quién se había cruzado y quién era hijo de quién. ¿Sale? Y de esa manera pues, puedes reconstruir y obtener este tipo de coeficiente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Lo que sí puedes hacer en este caso, si no conoces el pasado del ancestro, lo que sí puedes hacer es asumir nuevamente una probabilidad de 1/2. ¿Sale? Y
agregarlo aquí, aunque pues eso ya no tiene mucho sentido, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las reglas para estimar la F en el pedigrí a partir del método de la cadena? Identificar el ancestro común, enumerar todos los bichos iniciando de un padre del endógamo al otro padre, pasando por el ancestro común y sin contar al bicho endógamo, ¿sale? Una vez que bajas en la cadena ya no puedes regresar, ¿sale? Todas las cadenas van a ir hacia abajo, ¿sale? Y entonces podemos llegar a esta expresión, un medio elevado a la n, es decir, al número de eslabones que vayas identificando para tu individuo endógamo, ¿sale? Si el ancestro es común, ya presenta un determinado coeficiente de endogamia, que era lo que les decía, pues se multiplica, ¿vale? Si hay más de un ancestro común, entonces se suman, que fue lo que hicimos también aquí, como si fueran dos alelos diferentes, ¿sale? Aquí hacemos lo mismo, se tendrían que sumar. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Vale. Bien. A ver qué hora es. Sí, nos da buen tiempo. ¿Qué pasa cuando ahora sí ocurre endogamia y selección natural? ¿Qué es lo que puede pasar? La endogamia por sí misma no representa un efecto deleterio para las poblaciones, ¿sale? La endogamia lo que hace es modificar las frecuencias genotípicas de una población, pero esto no forzosamente es sinónimo de efectos en la sobrevivencia o fecundidad, ¿sale? Ejemplos tenemos muchísimos. El primero, de izquierda a derecha, es una planta que seguramente ustedes han visto, a lo mejor no le han puesto atención, pero segurito les apuesto que la han visto, que normalmente se le conoce como carrizo. Cuando somos niños siempre la vemos y decimos es un bambú. Y sí, de hecho, pues es un pastote, ¿no? Igual que el bambú, igual que el pasto normal. En México, en América en particular, es una planta introducida, una planta invasora, que tiene unas tasas de crecimiento extraordinarias. O sea, según la tasa de crecimiento que he revisado, podrías casi ver durante el día cómo va creciendo, ¿no? Lo podrías notar. Es muy rápido su crecimiento. Sí produce flor, sí tiene polinización cruzada a través del viento, pero su mayor fuerte es que es clonal, ¿sale? Entonces lo van a encontrar en casi todos los cuerpos de agua mugrosa en México, que son muchísimos. Cuando ustedes van en carretera, a pie de carretera, siempre hay canales de riego y demás, ahí va a haber esta planta. En CU, saliendo por el Centro Cultural hacia la Avenida del Limán, hay un manchoncito. Dentro del mismo Instituto de Ecología hay un manchón, que quién sabe quién llevó la planta y ahí se estableció y ahí está, no la han quitado, ¿no? Ha habido campañas de limpieza para este tipo de plantas y no se ha logrado porque es invasora, crece rapidísimo, ¿no? Y tiene las condiciones perfectas en las aguas mugrosas. En los lagos de Michoacán, en las orillas, siempre van a haber estas, y en Hidalgo, siempre van a haber estas, ¿no? Como si es tan clonal, no ha sido víctima de la endogamia, ¿sale? Lo mismo podemos ver con el maíz. El maíz, como lo dijimos en parte de su historia, se debió a la domesticación, ¿sale? Para llevar a cabo la domesticación, se tuvieron que efectuar un montón de eventos endogámicos, ¿sale? Y eso es lo que llamamos algo así como las cepas, ¿no? Las razas puras. Se crearon primero variedades puras y ya después se empezó a crear toda la variedad de maíces que conocemos, de tamaño de granos y colores de granos, ¿no? Los perritos también, todas las razas que conocemos, aunque aquí tal vez no aplica del todo, porque muchas razas ya tienen un montón de genes deleterios, pero ahí están, ¿no? Ahí se mantienen y no presentan ningún problema por la endogamia. Pero cuando sí la endogamia puede traer consecuencias graves a las poblaciones, ¿sale?
Cuando la endogamia cambia las frecuencias genotípicas, es muy común que se expresen genotipos en su forma normal, que más bien en su forma normal no se presentarían o se presentarían en proporciones muy bajas. Tal es el caso de los recesivos deleterios o recesivos letales, ¿sale? Pero cuando estamos hablando de este tipo de alelos, ya entra en escena otra fuerza evolutiva, ¿sale? Porque son genotipos que cuando se expresan disminuyen la sobrevivencia y o fecundidad del individuo, o sea, disminuyen su ¿qué? Adecuación. Su adecuación, ¿sale? Y dijimos que cuando hablamos de adecuación, automáticamente estamos hablando de selección natural, ¿de acuerdo? Entonces, la endogamia será un problema para las poblaciones naturales una vez que se junta con la selección natural, ¿sale? Entonces, en ese momento, vamos a conocer a la endogamia o a lo que ocurre en la disminución de la sobrevivencia y la fecundidad de una población, lo vamos a conocer como depresión por endogamia. ¿Sale? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok. Cuando veamos endogamia y veamos que hay un efecto negativo, no va a ser endogamia por sí misma, sino se va a llamar depresión por endogamia y va a venir de la mano de la selección natural. También se ha encontrado, aunque menos casos, de exogamia y depresión por exogamia, ¿sale? En donde hacemos cruzas o se llevan a cabo cruzas en las poblaciones naturales con individuos externos que enriquecen la diversidad genética, sí, pero que el producto, los heterócigos producto de esa cruza, están siendo golpeados por la selección, ¿sale? Y entonces se le va a llamar depresión por exogamia. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De mortalidad por exogamia contra mortalidad por endogamia, ¿sale? En la X estamos viendo la mortalidad por endogamia, en las Y estamos viendo mortalidad por exogamia. Al parecer, lo más común es que haya mortalidad por endogamia, ¿sale? Más que mortalidad por exogamia, ¿de acuerdo? Aunque sí se han presentado algunos casos, ¿vale? Bien. Esto es parte de lo que ya habíamos visto anteriormente. Normalmente veríamos la distribución de la viabilidad así, ¿sale? Toda la parte negra serían los alelos deleterios y los alelos letales. Y de hecho habíamos dicho que nosotros muchas veces no podríamos fijar una probabilidad tan exacta de alelos letales porque, o de mutaciones letales también, porque ni siquiera llegarían a término, ¿sale? Lo que sí hemos visto es que parte de estos alelos letales, se van desplazando cada vez más en frecuencia, ¿sale? Cuando lo podemos observar a nivel de gametas, ¿sale? Por endogamia. Cuando hay endogamia, y obviamente selección, esto se va desplazando cada vez más hacia la distribución que antes sí conocíamos. ¿Sale? Aquí les pongo una lista, parte de una lista de síndromes y enfermedades asociadas a la endogamia en humanos, en especies humanas, en poblaciones humanas. ¿Sale? Esto nada más son unos cuantos. La lista continúa, ¿sale? Hasta acá. Todos estos están asociados a alelos recesivos y mayor frecuencia de presentarse cuando ocurre endogamia, ¿sale? ¿Sí? Bien. Este es otro ejemplo en donde se comparan a las poblaciones japonesas o la población japonesa en general con algunas poblaciones europeas, ¿sale? En el eje de las Y tenemos a la frecuencia de matrimonios entre primos primeros, ¿sale?
o primeros primos. ¿Qué quiere decir que se presente la microcefalia con tanta frecuencia en Japón cuando ocurren este tipo de matrimonios? Es muy alta, casi de, pues, entre 0.7 y 0.8. ¿Qué quiere decir? Hay una depresión por endogamia. Que hay una depresión por endogamia. ¿Qué quiere decir con los alelos que representa la microcefalia? Que hay baja Estamos heterocigosis. diciendo, ajá, exactamente, estamos diciendo que los alelos recesivos o deleterios o letales se encuentran de manera natural en baja proporción. Pero seguramente, como esta debe ser una práctica cultural relativamente consistente en las poblaciones japonesas, esta frecuencia de homózigos se mantiene y entonces es más difícil bajar la frecuencia del alelo recesivo en la población en general. ¿Sale? Porque va a haber un montón de portadores que no presenten la microcefalia, porque solo van a ser portadores, van a ser heterócigos. Pero si dos heterócigos que tienen entre sus alelos, el alelo o varios alelos asociados a la microcefalia, cuando se casen o cuando se reproduzcan, la probabilidad de que su descendencia presente microcefalia va a ser más alta. Lo mismo ocurre con el albinismo. ¿Por qué se presenta en mayor proporción en Japón que en Europa? En los mismos casos de frecuencia de matrimonios. ¿Por qué? ¿Puedo repetir la pregunta, profesor? ¿Por qué está más presente el albinismo en Japón que en Europa? Porque por la práctica de endogamia. Pero aquí también estamos viendo la misma práctica. ¿No será porque el acervo genético de los... Bueno, primero que nada está comparando, dice Europa, ¿no? O sea, es una población mucho más grande. Entonces, el acervo genético es mayor y por lo tanto el alelo de albinismo debe ser mucho menos abundante, ¿no? Sí, o sea, en términos reales, la población japonesa es mucho más cerrada, ¿no? ¿Sale? Y acuérdense que la endogamia o el efecto de la endogamia lo podemos romper cuando llevamos a cabo un solo evento exogámico. Es decir, nosotros incorporamos un par de migrantes y eso automáticamente reduce el efecto de la endogamia, ¿sale? Que es lo que seguramente pasa en Europa. Como bien lo dijo su compañero, hay una diversidad cultural mucho más grande que en Japón, ¿sale? Bien, asociado a la depresión por endogamia está lo que se conoce como el vórtice de la extinción, ¿sale? Ahora sí, vamos a sumar el efecto de varias fuerzas evolutivas al mismo tiempo. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos tener una población normal, estable, que mantiene sus tasas de crecimiento constantes o estables al menos, no crece mucho, pero se mantiene estable en números la población, pero de repente ocurre algún evento externo que la golpea a la población, sea por selección, o sea, variación ambiental, algún evento catastrófico que llegó y les pegó, algún cambio climático, efecto de la especie humana, ¿no? Destrucción del hábitat, degradación ambiental, fragmentación, sobreexplotación, la introducción de especies invasoras, es decir, cualquier cosa que afecte la estabilidad de la población les empieza a pegar, ¿sale? Y entonces la población empieza a disminuir sus tamaños demográficos, ¿sale? Primero sus tamaños demográficos. Cuando nosotros tenemos una población muy grande, el efecto de la deriva genética no es tan visible, ¿sale? Pero cuando empezamos a reducir los tamaños de las poblaciones, dijimos que la deriva genética sí puede empezar a actuar y su efecto se ve cada vez más incrementado, ¿no? Más visible y puede traer consecuencias
graves, ¿no? Porque finalmente uno de los alelos o varios alelos se pueden perder por únicamente deriva genética. ¿Sale? Entonces vamos a ver tamaños efectivos reducidos, nada más por deriva genética. ¿Sale? Cuando esto ocurre, cuando empezamos a disminuir el tamaño efectivo de una población, empiezan a ocurrir invariablemente mayor número de eventos endogámicos. A los individuos no les queda más oportunidad de reproducirse que con organismos consanguíneos o con parentesco en algún grado, ¿sale? Aunque no sean de grado directo, entre padres e hijos o entre hermanos, ya empieza a haber una endogamia un poquito más cercana, ¿no? Entre primos y entre consanguíneos, ¿no? De segundo o tercer grado. Si los efectos antropogénicos continúan, si la acción antropogénica continúa, la población no va a crecer y por el contrario va a llevar a cabo más eventos endogámicos. Esto, como lo vimos anteriormente, incrementa la probabilidad de la expresión de alelos deleterios y alelos letales, ¿sale? Y no solo eso, sino que además pueden aumentar en su frecuencia, porque la población se ve disminuida, ¿sale? Y entonces la frecuencia o la proporción va en aumento. Si se dan cuenta, cada vez que reducimos el tamaño efectivo de la población y le metemos endogamia y selección natural, no le estamos ayudando para nada a que crezca o se estabilice, sino todo lo contrario. Volvemos a golpear a la población, se vuelven a presentar alelos deleterios y la siguiente generación vuelve a disminuir. ¿Sale? Y esto va ocurriendo constantemente hasta que nos quedamos con lo que ocurre, por ejemplo, con la vaquita marina. Unos cuantos individuos con un tamaño efectivo muy pequeño y que ya no tiene probabilidades de, al menos de manera natural, de reproducirse sin caer en endogamia y lo que esto conlleva, que se empiecen a expresar todavía más alelos deleterios, ¿sale? O alelos letales. Muchos investigadores, de hecho, consideran a la vaquita marina como una especie zombie, ¿no? Que nada más está esperando, ya está muerta, pero no lo sabe, ya está extinta, pero no lo sabe, ¿no? Y creen que por el tamaño efectivo que tiene, ya no es suficiente para la recuperación en generaciones posteriores, ¿sale? Aunque siempre está la esperanza, ¿no? Lo mismo se pensaba con el lobo mexicano y se han hecho varios esfuerzos y ahí va la especie, ¿sale? Bien, para que nosotros sepamos y tratemos de evitar este tipo de cosas, podemos hacer uso de lo que se llama el número de equivalentes letales, ¿no? Esto lo propuso Haldane. ¿Qué dice él acerca de los equivalentes letales? Habla de una población en donde van a permanecer alelos desventajosos en estado heterózigo. Seguramente si nosotros revisáramos a nuestra población, a la población mexicana, encontraríamos muchísimos de estos alelos desventajosos. Pero como están en su forma heteróziga, no nos morimos o no nos disminuyen en nuestra adecuación. Sin embargo, la proporción o la frecuencia se mantiene constante, aunque sean bajas proporciones, se mantiene constante, ¿sale? Y solamente algunos se van a presentar de forma homóziga y entonces van a ser letales. ¿De acuerdo? Cada individuo puede ser portador de estos alelos letales en esta condición, en su condición heteróziga. ¿Cómo podemos saber? Pues se puede obtener un número promedio de alelos letales que portan los individuos de una población, ¿sale? Y a esto es a lo que le vamos a llamar carga genética. ¿De acuerdo? Es un número promedio de alelos letales que portan los individuos de una población. ¿Sale? Y está dada por esta formulita. ¿Sale? Número de muertes de individuos con genes cuando se hacen homózigos. Y estos son los parámetros con los que se mide. ¿Vale? La F ya la conocemos, logaritmo natural, y la W de individuos
endogámicos, la W de individuos no endogámicos, ¿sale? Y únicamente sustituir los valores. Con esto podríamos obtener el total de números de equivalentes letales en una población. ¿De acuerdo? ¿Qué tan en peligro o qué tan latente está el peligro de que una población, si empieza a recurrir a la endogamia, puede presentar depresión por endogamia? ¿De acuerdo? Se ha hecho ese ejercicio para varias especies. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Seguramente ahorita ya hay más. No he actualizado esta tablita. Pero bueno, por especie, o sea, cada individuo está aportando en nuestra especie, cada individuo está aportando entre 3 y 5 equivalentes letales. Es decir, que cada uno de nosotros porta en su genoma, hasta donde se sabía hace ya varios años, entre 3 y 5 alelos que pudieran degenerar en alguna de las enfermedades que les mostré en pantalla. ¿Sale? Si dos personas que tienen estos mismos equivalentes letales se reproducen, va a haber una probabilidad, ¿no? A lo mejor dada por las proporciones mendelianas, de que estos se presenten y que alguno de sus hijos sea homózigo para una de estas condiciones. ¿Sale? En los ratones son menos, nada más portan en promedio 2 equivalentes letales. En la pantera, en el puma, de 0.01 a 0.49, muy bajo. El problema es que está disminuyendo la población. Entonces, esto, aunque sea muy bajo número, cada vez es más la probabilidad porque cada vez se van a encontrar más entre consanguíneos, ¿no? Caballo, la drosófila y los pinos, ¿no? En las plantas es menor. Pues claro, ellos tienen además poliploidías, ¿no? Su acervo genético es mayor. ¿Sale? Bien, entonces la depresión por endogamia puede tener efectos importantes en una población. Sin embargo, no todo tiene que ser malo, ¿no? Muchas veces, si la endogamia expresa los recesivos letales, pues sí, hay depresión por endogamia y la especie pues, va a sufrir, ¿no? Pérdidas tal vez irreparables y a lo mejor la extinción. Pero, ¿qué pasa si de pronto la población endogámica, o más bien la selección, elimina a todos esos endógamos? ¿Sale? Seguramente los que sobreviven van a tener su estado heterózigo. Y si los empiezas a reproducir, entonces la población es muy probable que sobreviva. ¿Sale? Eso también ha pasado muchas veces. A esto se le conoce como purga de equivalentes letales. Es como que, bueno, pues crucen todo lo que puedan a los animales y que todos, ahora sí que por selección, todos aquellos que no tengan los alelos deleterios o letales, pues que perezcan, que no se reproduzcan para la siguiente generación, y de esta manera los sanos, los organismos que sí están sanos, pues se pueden reproducir varias veces hasta que vuelva a aparecer por ahí algún homózigo deleterio, ¿no? Pero va a ser otra vez en menor proporción. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicas, chicos? No. Todo bien. ¿Les quedó claro lo que es el vórtice de la extinción? Sí, es algo así como un bucle de retroalimentación positiva, pero a nivel población, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Los seguros? ¿Todo? Sí. Vale. Bueno, entonces les voy a dejar una tareita de endogamia.
Sí, ahorita en un momento se la subo, el ratito, para la siguiente clase, ¿sale? Solamente va a ser de endogamia, no va a ser de depresión por endogamia, no se espanten. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Pues gracias por conocer,